19, por favor. Salmo capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice como introducción o como título. ¿Están allí? La palabra de Dios dice así, leo para ustedes, síganme con su vista, por favor. Vamos a tratar de estudiar un poco acerca de este pasaje tan precioso. Yo creo que para mí en lo personal es uno de los, todos son maravillosos, pero este siempre me llama a reflexionar y a recordar lo que Dios ha dejado como testimonio vivo para que nosotros podamos, no solo a través de lo que nos rodea, mirar la existencia, el poder, la gloria, la magnificencia de nuestro Dios, sino su palabra, que es un manual de vida para todos aquellos que hemos creído en Cristo. La palabra de Dios dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío, dice este salmo. Vamos a orar, hermanos, y pedamosle al Señor que use este siervo inútil para que a su vida llegue el propósito de la palabra de este día, y usted pueda, o podamos más bien, comprender, entender, practicar, comprometernos con la palabra de Dios de acuerdo a los principios que Él establece, y poder vivir allí una vida plena todos los días. Este libro es más que un conjunto de reglas y mandamientos para aquellos que somos sus hijos de Dios. Dios es perfecto, es santo, es justo. Él no necesita que se le añada más o se le quite. Él es completo en su totalidad, pero usted y yo como sus hijos necesitamos ser direccionados. Ese camino por el cual usted y yo debemos conducirnos todos los días y cada día de nuestras vidas. Ese manual que a nuestras vidas habla siempre, en cualquier situación de necesidad, para cualquier decisión, para cualquier cosa, cualquier área de nuestras vidas. Este es un manual de vida. Así como los artículos electrónicos, electrodomésticos o cosas que usted hizo en su casa, todos traen un manualito. Todo trae un pequeño librito. Desafortunadamente estamos acostumbrados que primero abrimos lo que compramos, y el papelito muchas veces cae en la basura sin ver qué dice el manual desde su fabricante. ¿Cuáles son los requisitos para operar aquel artículo que compramos? Y muchas veces la palabra de Dios se convierte en eso en nuestras vidas. Nos conformamos a un estilo de vida, a un ritmo de vida. Muchas veces es suficiente para nosotros venir a la iglesia, y qué bueno por la palabra de Dios, pero ¿es totalmente suficiente? Algunas veces en mi necedad he estado en el servicio y llego a casa y ¿sabe qué? Se me olvidó de lo que habló el pastor. Gloria a Dios que tengo la palabra de Dios, y cada vez que vuelvo al pasaje del cual se me predicó, una vez más recuerdo, y el Señor me exhorta, me enseña, me instruye a través de lo que se predicó en ese día. Y debe de ser un constante ánimo, un constante consuelo, una constante motivación a lo largo de la semana ese pasaje, incluso la escritura. De manera personal, individual, usted y yo tenemos acceso de ella, y no es de interpretación propia, sino que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos da entendimiento para poder comprender, para poder aplicar esas verdades y llevarlas a la práctica en nuestra vida. ¿De qué sirve tener tanta información o conocimiento si no lo ponemos en práctica?
Algunas veces le digo, soy un técnico mecánico, terminé una carrera técnica en máquinas de combustión interna, pero no sería mecánico si no ejerciera la mecánica. Tengo 28 años trabajando, bueno, no reparando, desarmando carros. No lo sé todo, pero no es porque tengo un título colgado en la pared de técnico en máquinas de combustión interna, sino porque conozco el funcionamiento, conozco cómo trabaja un motor en combustión interna. Sé cuáles son sus principios de funcionamiento. Y al igual que nosotros, la palabra de Dios debiera ser ese manual. Tiene principios para nuestras vidas, hermanos. Y usted y yo estamos obligados como hijos de Dios a vivir bajo esos principios que nos rigen, que nos enseñan, que nos instruyen. Dios los dejó para salvaguardar nuestra integridad y nuestra manera de vivir delante de Él y delante de la sociedad a la cual pertenecemos. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y este salmo para mí es un salmo maravilloso. Me alienta, me motiva, me hace contemplar la gloria, la magnificencia, el poder de Dios a través de lo que me rodea. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en lo que este salmo nos dice. Y les animo, abra su corazón y pídale al Señor que sea Él hablando a su vida. Que sea Él poniendo en usted esas palabras que necesita hoy escuchar, a las cuales vino usted. No creo que haya venido porque sí o porque no tiene nada que hacer. La razón principal es esta: contemplar a Dios en su santuario, decía el salmista, alabarle, exaltarle, adorarle, unirnos a los coros celestiales en nuestro canto, en nuestra oración, que Él sea exaltado a través de nuestra presencia en este lugar y en compañía de nuestros hermanos. Actitud de oración, hermanos. Señor y Dios, te doy muchas gracias esta tarde una vez más por el privilegio y el honor, pero también por la responsabilidad. Señor, te ruego, sé propicio a mi vida, ordena mis palabras, Santo Espíritu de Dios, y ayúdanos más bien, oh Dios, a entender, a comprender, Señor, de una manera razonable y práctica para nuestras vidas tu palabra, Señor. Nos has dado la misma en un lenguaje sencillo, de tal manera que hasta el más torpe, Señor, los puede entender cuando tu Espíritu ha llenado nuestro corazón. Por eso te ruego, Señor, ayúdanos a amar tu bendita palabra, ayúdanos a entender que de ella emana vida, Señor, y de ella, Señor, sin ella no tendríamos una relación como tal a través de Jesucristo por medio de tu palabra. Oh, te alabamos, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú has dicho, por quien tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana nuestro deseo, Señor, es adorarte, es exaltarte, que Cristo sea exaltado a través de nuestra vida y a través de este tiempo, Señor, que estamos aquí como hermanos. Te damos gloria y te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, ¿cuándo fue la última tarde o la última vez que tú te sentaste en la tarde en la azotea de tu casa, en un lugar donde puedes percibir el atardecer? Me gusta más, me fascina el amanecer, pero el atardecer tiene algo extraordinario para mí. Ese cielo se tiñe de colores cuando no he visto ningún pintor que sea capaz de plasmar tal colorido en un papel. Colores extraordinarios. ¿Cómo se hacen? No sé, pero el reflejo que trae los rayos del sol sobre las nubes es algo maravilloso. Colores, una cantidad inmensa. Y no he visto ninguna foto, retrato, tal belleza plasmada. Y al contemplar ese atardecer maravilloso, alabo al Señor porque me permite ver tan extraordinarias cosas, como algo común y corriente que nosotros vemos, amanece, oscurece, pero nos hemos detenido a contemplar lo que Dios ha creado a nuestro alrededor. Dice que los cielos, la inmensidad, nuestros ojos son limitados, no alcanzan a ver lo profundo de este magno universo. Y en la misma palabra que Dios usa en la creación, el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó, dice el Señor, la expansión de los cielos. No es el cielo que cubre nuestra atmósfera, es mucho más allá que eso. Y hoy, gracias a Dios por la tecnología, los científicos y estas gentes que han creado telescopios y han creado instrumentos para ver más allá de lo que alcanza nuestra atmósfera todavía, ¿sí? A simple vista, en una noche oscura, no sé si usted se ha detenido a contemplar la gloria de las estrellas. El Señor le decía a Abraham: cuéntalas, míralas y ves si las alcanzas a contar. Así será tu descendencia. Dios dándonos promesa, pero ¿ha usted contemplado? No solo mirado. Siempre he dicho que ver y observar son cosas diferentes.
¿Sí? Cuando usted observa, usted se detiene y contempla las cosas con atención, medita en ella. Y el Señor nos dice el salmista usando esta expresión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como cada una de las cosas que giran en nuestro entorno, alrededor de nuestras vidas, son tan perfectas. El hombre ha intentado descifrar el movimiento de la tierra y algunos han declarado ciertas cosas, no las han descubierto, ya estaban. Si usted lee Job, verá que la tierra, desde el tiempo de Job, él entendía que la tierra era una esfera redonda, que se mueve sobre su propio eje. ¿Cómo gira? ¿Cómo Dios la mantiene? Y la ciencia dice que es la atmósfera que crea la luna y el sol y que por ello mismo tiene... No, Dios lo ordenó de esta manera desde la eternidad. Él le plació hacerlo así. Y necesitaría usted ser ciego espiritualmente o más bien necio para no entender que hay un Dios detrás de esa creación. La evolución dice que fuimos producto de la explosión y una célula fue mutando. ¿Por qué los changos siguen siendo changos? Bueno, algunos parecemos, nuestro intelecto no se ha desarrollado. Pero ¿por qué esos animales no cambian? Darwin decía que si la teoría de este señor era cierta, entonces Dios no existe. Yo lo que le comento a mis alumnos de la escuela dominical, a los niños, si lo que Darwin dice es verdad, Dios, no necesitamos a Dios porque somos producto de la naturaleza. Pero la palabra de Dios nos habla de un Dios creador, de un Dios vivo, diseñador. Él ordenó las cosas. Si vemos Génesis, dice que Él creó la luz, el día y la noche. Pero todavía no existía el sol y la luna y las estrellas. Dice que esas fueron creadas posteriormente. El sol y la luna cumplen su función para cada uno de nosotros y podemos ver en ellos. Contemple, siéntese un día, no vea por ver, para que se dé cuenta de esas grandes verdades. Y estas se han establecido, el mismo salmista la declara. Y yo creo firmemente que la misma creación del Señor será testimonio en el día del juicio para aquellos que rechazaron a ese Dios vivo. Romanos, vamos rapidito a Romanos, por favor. Y creo que el apóstol Pablo meditaba en este salmo cuando escribía Romanos 1:18. Voy rapidito aquí porque dice Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Toda la creación nos habla de un Dios vivo, de un Dios maravilloso. No sé si ha tenido la oportunidad, aquellas hermanitas que tienen jardín en su casa y les encantan las rosas, las flores. No conozco muchas, no sé el nombre de tantas flores, pero sí he visto algunas casas que hay unas rosas tan maravillosas, hasta de doble o triple color. Pero son tan extraordinarias sus pétalos, sus tallos. Tengo un árbol de ciruela, este año no dio ciruelas, pero me encanta mirar cuando florece. No hay una sola hoja, pero está lleno de flores. Y se ve precioso el arbolito teñido. Pero contemplo sus flores, cómo son diferentes incluso cada una de ellas, una de la otra. Cómo Dios se inspiró en hacer algo tan detalladamente. Dice que es con solo el poder de su palabra. Pero ¿cómo podía ser esta cuestión de evolución? Si cada una florece en su tiempo. Incluso las mismas frutas que cosechamos o comemos, no todas se dan en la misma temporada, van variando. Dios establece órdenes en el universo, en su creación. Las aves vuelan, los reptiles se arrastran, las bestias caminan. Pero no razonan, y usted y yo podemos discernir entre el bien y el mal. Dios tiene un orden en ello y les repito, necesitaríamos ser ciegos para no darnos cuenta de que hay algo detrás de esa inmensidad y de esa gloria de la creación.
La palabra de Dios nos dice también que los mismos ángeles del Señor son santos y son celestiales y dependen de la misma gloria que emana de Dios. No tienen gloria por sí mismos, ellos dependen de la gloria de la cual son investidos en la presencia de nuestro Dios. La gloria de Dios implícita en su creación. Como un Dios tan vasto, tan maravilloso, tan glorioso, nos deja un testimonio vivo para usted y para mí como hijos de Dios, pero también para el mundo incrédulo. Dice Pablo, no hay excusas. La misma creación nos declara que hay algo, un ser sobrenatural, extraordinario, más allá de nuestro entendimiento, que ha creado estas cosas para manifestarnos su misma gloria y para que usted y yo seamos parte de ella. En algún tiempo pude trabajar con unos hermanos en la sierra del estado de Oaxaca y parte de Veracruz. Y me tocó ir con gente indígena, muchos de ellos ni siquiera hablan el castellano. Y los jefes de las aldeas todavía usan, no como un presidente, sino como el más sabio de ese lugar. Y él les enseña muchas veces. Y uno de ellos decía, tienen muchos dioses, ellos adoran muchas cosas, incluso el sol tiene un poder sobre ellos místicos. Pero ellos aluden a un ser que está más arriba de todo lo creado. Ellos dicen que hay un ser superior a todo lo que pueden conocer y aluden al Padre, al Dios eterno, al Dios celestial que usted y yo conocemos como nuestro Dios. Ellos tienen conciencia porque todo lo que tienen, todo lo que poseen no es producto de la casualidad, dice. Ellos dicen que debe de haber alguien que está controlando y ordenando todas las cosas, aunque su mirada está puesta muchas veces en esas cosas materiales. Y si ellos son gente que tal vez no tienen un dialecto, bueno, más bien no tienen, ¿cómo decirle? Se me fue la palabra. En cuanto a nosotros tenemos libros, tenemos no un dialecto, sino tenemos para comunicarnos, tenemos palabras. Y yo estoy seguro que ellos en su ignorancia o en su razonamiento comprenden esta existencia. Y nosotros nos llamamos de una manera civilizados y muchas veces somos tan cerrados en nuestra mente que no logramos comprender más allá, ni siquiera meditar. Hay cosas a nuestro alrededor que testifican del poder, de la gloria, de la grandeza, de la magnificencia de nuestro Dios a nuestro alrededor, hermano, hermana, que no podrían pasar desapercibido. Esa gloria en el firmamento declara la sabiduría de nuestro Dios, su poder, su bondad sobre nuestras vidas. Señor Jesús predicaba cuando le hablaba, hoy el pastor hablaba acerca de los tesoros. Y me hace recordar el pasaje donde el Señor le habla a su pueblo que observemos las aves del cielo, no trabajan, no recogen en granero y todos los días tienen su alimento, hablando de la preocupación. Y dicen, vean los lirios del campo, una flor silvestre que nace por sí sola, nadie la cultiva, nadie la sustenta, sin embargo es una de las flores más hermosas que se pueden producir naturalmente, sin necesidad de un cuidado. Y dice que ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, todo su esplendor y su gloria, se pudo vestir como una planta, como una flor tan sencilla que en la mañana nace y en la tarde se seca. Bellas, cosas extraordinarias para nuestras vidas, hermanos. Y muchas veces permanecemos todavía con dudas si será que la palabra de Dios es fiel y verdadera y el Señor cumplirá su promesa en su determinado tiempo. Una de ellas que la podemos ver a lo largo de la Escritura es la promesa del Mesías, y hace más de 2000 años de nuestra era, de nuestro tiempo, ha sido cumplida. La promesa maravillosa y gloriosa de un Mesías Salvador, el cual ha venido. Hoy tenemos una también nosotros, que Él volverá por su iglesia, y esa debe de ser nuestra esperanza. Pastor decía, pon la mirada en lo eterno. Eso es donde debe estar nuestro tesoro. Las cosas materiales son necesarias, hermano, pero mira, la naturaleza no está preocupada de salir de orden. Ella es fiel. Cada montaña todos los días permanece allí. Cuando he tenido la oportunidad de salir fuera y ver, contemplar la creación de Dios,
Una vez me encontraba en medio del bosque y veía una planta, una flor, no había más al lado, una flor sola. Y era tan hermosa. ¿Cómo pueden hacer algo tan hermoso en medio de esto? Y venía a mi mente ver que el Señor es perfecto en lo que hace. Y cada una de esas flores, de esos árboles, de esas plantas han sido creadas para la gloria de Dios, para exaltar la grandeza de nuestro Dios. Los detalles que Él puso en esas flores, en esas plantas, en esas cosas que nos rodean. Necesitaríamos estar ciegos para no darnos cuenta. Y sigue diciendo: un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No todos los días son iguales. No sé si ha usted detenido a meditar en ellos. Hay quienes los ven rutinarios, pero cada día es diferente uno del otro. Puedes contemplar la gloria y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Recordar una vez más que sus promesas son fieles, que su palabra es viva y verdadera, y lo que Él ha dicho es totalmente confiable. Así como la creación está confiada, cada una de las cosas que nos rodean no están preocupadas, cumplen su propósito por el cual fueron creadas. El salmista nos dice que un día emite palabra, otro día, ¿sí? Y que una noche, otra noche declara sabiduría. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede pasar esto en nuestras vidas? Observemos la creación, hermanos. ¿Cuándo fue la última noche que te levantaste de madrugada y miraste al cielo y contemplaste las estrellas? Cómo todas ellas están ahí como si estuvieran colgando de algo. Y ves cómo pueden producir luz, cómo pueden permanecer allí. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuánto tiempo le tomó para crear cada una de ellas? ¿Cómo Dios tuvo tal cuidado de hacer esas cosas? Nuestra vida, hermanos, como hijos de Dios, debiera estar enfocada en la gloria de nuestro Dios, para no perder la visión y la mirada en lo terrenal y en aquellas cosas que nos rodean y nos preocupan. Es allí donde nuestra fe debe de madurar, de crecer, aún incluso en esas cosas que nosotros, usted y yo, muchas veces vemos triviales y ordinarias. Hay algo extraordinario en ellas, hay algo especial, la misma gloria de Dios implícita en ellas. No que la naturaleza sea Dios, la misma gloria de Dios sustenta, se pasea, está implícita en cada una de esas cosas de su creación, en cada ave, en cada animal, en cada ser vivo que nos rodea. El aire que respiramos, el mismo aire cuando sopla, la lluvia cuando cae, son argumentos o son la parte de la creación que debiera motivarnos todos los días a permanecer. Dice el 3: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La naturaleza nos habla sin palabra, y para ello necesitamos escuchar con nuestros ojos, decía un predicador. A través de nuestros ojos podemos escuchar la voz de la creación que nos rodea. Porque no habla, no susurra, no dice nada, pero es evidencia del poder de nuestro Dios al estar allí, al contemplarlas. Aprendamos a observar la creación de nuestro Dios con un enfoque detenido, de tal manera que podamos comprender y entender un poco de lo que Dios nos regala a través de ello. La creación misma nos da testimonio de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha hecho. Y es un testimonio vivo, les decía al principio, tanto para nosotros como hijos de Dios, pero también para aquellos que todavía no conocen o no han querido aceptar al Hijo de nuestro Dios como Salvador. Todo es testimonio vivo, hermanos, de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios que vive y permanece para siempre. Y antes de que estas cosas dice que existieran, Él es. Nos habla de su eternidad. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo. No sé, el hombre se ha enfocado en determinar cuántos años tiene la creación. Yo confío solamente en lo que Dios ha dicho. Y no me interesa saber su tiempo, pero sí entiendo que ha pasado una eternidad tal vez desde que nuestro mundo fue creado.
y que todas las cosas permanecen en ese orden que Dios ha establecido. Están allí cumpliendo su propósito para testimonio a nuestras vidas y para la demostración del poder y la gloria de Dios. La naturaleza nos grita a viva voz, hermanos, que son verdades, que son reales. Dice el 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Ve el sol, como esposo que sale de su tálamo, dice, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Todos los días, cada mañana, el sol sale con ese mismo brillo. Y depende de tu percepción, tú vas a ver al sol como triste, aun cuando está nublado. Tú puedes ver que Dios ha establecido ese orden para que cada mañana el sol aparezca en el curso de la tierra, para que tú y yo podamos recordar la fidelidad de Dios, de la eternidad de Dios. No sé cuánto tiempo dura este planeta, este universo. Dice que el Señor vendrá y todo lo hará nuevo, pero hasta que eso suceda, cada momento, cada instante, usted y yo podemos contemplar la fidelidad de Dios a través de estas cosas. Mira el sol, mira, contempla cómo a través del sol las estaciones de cada año pueden llevarse a cabo. La primavera, el verano, otoño y invierno tiene algo extraordinario. ¿Para qué? Dios los estableció con un propósito, y aquellos que saben de agricultura entenderán mejor un poquito esto, cómo cada estación es especial para sembrar, para cosechar. El pueblo judío lo sabía perfectamente, ya que muchos eran agricultores, a más de pastores de ovejas. Ellos sabían, conocían los tiempos y saben que las estaciones del año son para coordinar, para enseñarnos cuándo es tiempo de cada una de las cosas que ejercitamos. En la ciudad muchas veces es difícil contemplar el mismo resplandor de la luz eléctrica que nos rodea. A veces las estrellas pareciera que no aparecen, pero están allí fieles. No podemos verlas. Cuando hace frío, cuando hace calor, sobre todo en este lugar. Si usted va para el sur, más para allá de la Ciudad de México, del centro del país, se da cuenta que casi el clima es el mismo por todo el año. Cambia en algunas veces, pero casi se mantiene el mismo calor, el mismo clima. Hoy nosotros en Juárez, si subimos un poco más al norte, nos daremos cuenta. Hay lugares donde todavía está nevado, para nosotros hay un calor terrible. Pero cada una de las estaciones del año tienen propósito, para lo cual Dios las diseñó y las creó. Por eso es importante que usted y yo, como hijos de Dios, veamos cada vez que viene a mi vida una situación de desánimo, de abandono, de soledad, de lucha, de cualquier cosa que ataque tu vida. Recuerda la misma creación, la fidelidad de Dios en ella implícita. No se mueven, siguen fieles, esperando todos los días la promesa de ese Dios creador. Aun cuando la misma naturaleza que nos rodea dice gime y dejará de sufrir en manos de una humanidad irresponsable. Contaminamos cada día más, destruimos cada día más nuestro entorno, y cada día más suceden cosas que antes no se veían, por lo cual ella espera ansiosamente a que su creador retorne nuevamente para que vuelva a restablecer como al principio todas las cosas. El sol, la luna y las estrellas son evidencias de un Dios vivo, hermano, de un Dios real, de un Dios fiel, de un Dios permanente que no cambia. Y lo maravilloso de todo es que a ti y a mí nos ha tenido una misericordia maravillosa, y por su gracia nos ha dado ese don maravilloso de la fe y la confianza de que un día le veremos tal cual es. Mira lo que dice el 7, pareciera que cambia bruscamente del tema, pero no es así. Si lo vemos detenidamente, dice el 7, la ley de Jehová es perfecta, refiriéndose a lo que él ha establecido en cuanto a sus principios, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, dice. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado. Dulce más que la miel, que la que destila del panal. Si leemos del 1 al 6, nos daremos cuenta que habla acerca de la gloria de la creación. Pero si leemos del 7 al 10, nos vamos a dar cuenta que habla de la gloria, de lo maravilloso de sus mandamientos.
¿Por qué para el pueblo judío era tan importante la ley? Y no solo se le refiere a la Torá, a los 5 primeros libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. No solo se refiere a eso, pero se refiere a la ley. Dice que es perfecta. La palabra de Dios convierte, dice, el alma al ser más torpe, al más ignorante, al más cerrado. Dios le abre el entendimiento para poder entender que su palabra es perfecta. Nos rige, nos dirige, nos enseña, decíamos al principio, ¿sí? Una ley perfecta, no hay defecto en ella, no hace falta añadirle ni quitarle, es totalmente completa. Y aunque si bien tal vez tiene errores gramaticales de transcripción, la doctrina es perfecta, lo que Dios estableció, dependiendo de la versión en que usted lea, porque si vamos al original, no es que hayan perdido el sentido, sino que a veces no significa lo que estamos leyendo. Pero la palabra de Dios es perfecta, es completa, no tiene defectos. Si usted la estudia, usted la lee detenidamente, usted se dará cuenta. Y el salmista meditaba en esto. La ley del Señor es perfecta, convierte al alma, me hace ver mi condición. Es tan perfecta para que los ignorantes, aquellos que nunca han llegado a la palabra de Dios a través de la creación, sean convencidos de la existencia de Dios. Es tan perfecta que para usted, para mí, como hombres que hemos conocido, hombres y mujeres que hemos conocido la palabra, podamos entenderla y meditarla a la vez. Que los principios de Dios solo edifican nuestras vidas, solo salvaguardan nuestra integridad, nos conducen a vivir en plenitud. No son un montón de reglas nada más, hermanos. No, la palabra de Dios tiene sentido para nuestras vidas. Debiera tener sentido, debiera tener importancia. Dice que convierte el alma. Como un hombre que fue borracho, mujeriego, malvado, tranza, mentiroso, de lo peor, se arrepiente, viene al Señor, se arrepiente, estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y su vida es transformada. Hace años escuchaba un testimonio de un hombre tan malvado. Golpeaba a su esposa, a sus hijos terriblemente. Y la hermana, cansado de él, de todo lo que hacía con sus vecinos y con todo, lo denunció un día porque golpeó tal a su cuñada que la dejó inconsciente. Dijo, esto no puede seguir así. Y este hombre fue a la cárcel y ya siendo investigado, tenía otros delitos por ahí de extorsión. Y pues le dieron unos cuantos años encerrado. Y estando en la cárcel, su odio crecía más y le decía a su hermana, el día que salga de aquí, tú pagarás en carne viva lo que me hiciste. Primero te arrancaré la planta de los pies y te haré caminar sobre la playa, dijo, a que te desangres y con la misma sal de la arena sientas lo que yo siento en estar aquí encerrado. Y después mi familia, mi esposa, dijo, dejará de existir. Estoy ideando cómo llevar a cabo mi plan al salir, pero sabes, en la cárcel un loco se le acercó y le habló de la gracia y las maravillas del Señor. El Señor lo alcanzó y fue un hombre. Su esposa le decía, dice él, oye, dile a los niños que no hagan esto. Un hombre que con solo levantarse o mover un dedo era temblar delante de él, sus hijos, su esposa. Y los niños se habían vuelto tan, no desordenados, pero habían entendido que tenían un nuevo papá, que a veces se les olvidaba la disciplina y hacían cosas. Y la esposa le decía, no les puedes regañar, diles algo. Y él les decía, hijos, obedezcan a su mamá. ¿Cómo un hombre que fundía tal temor pudo haber sido transformado de tal manera? Claro, solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas, hermanos. Pero le digo una cosa, hoy en nuestros días, en nuestro tiempo contemporáneo, la palabra de Dios ha sido menospreciada. Hoy en América Latina y el norte de América, el Evangelio ha cubierto una extensidad enorme de territorio. El Evangelio ha llegado a muchos lugares, hermanos. El único problema que no tiene profundidad. Hemos menospreciado la palabra. Hemos dejado de contemplar la gloria de Dios a través de la creación y a través de su palabra. No ha sido tan importante para muchos de nosotros.
a tal grado que está guardada en nuestros cajones, muchas veces empolvada arriba de un escritorio, en algunos casos abiertas en el Salmo 91 como algo místico. La palabra de Dios no se escribió en sí, el libro no tiene valor, su contenido es lo que vale. Pero si usted no lo lee, usted no lo medita, no podrá alcanzar los beneficios de la misma palabra de Dios. Hace sabio al sencillo, al más ignorante, y en cuanto más ignorante puedo ser, más sabio soy cuando medito y profundizo en la palabra de Dios. Mi vida es totalmente cambiada. Mi manera de pensar es renovada. Ya no pienso igual que como pensaba antes. Ya no pienso en el fin de semana después de agarrar mi cheque, írmelo a gastar en cervezas. Hoy ya no, hoy medito y pienso en otras cosas, en cómo poder darle a mi familia lo que necesite y cómo poder ser parte del ministerio en la obra de Dios. Por eso es que podemos ayudar a que lo necesitan y podemos ofrendar cuando se requiere. Dios cambia nuestras vidas. Un hombre tan duro de corazón, tan mezquino y tan tacaño, ya no es mi centro de adoración, mi billetera, ya perdió su valor. Sí es necesario, no es indispensable hoy para vivir. Y el pastor decía, ¿dónde está hoy tu tesoro? Y muchas veces hemos llegado a ser el centro de nuestras vidas, nuestras necesidades, cómo proveer, cómo sustentarla, olvidándonos que Dios es el que cuida de todas las cosas. Y si la misma creación depende y confía totalmente en Dios, ¿cuánto más usted y yo, que conocemos a través de la palabra la gloria de Dios, la presencia de Dios, el ser más maravilloso y glorioso que existe a nuestro alrededor, por el cual recibimos vida, se da a conocer a través de su palabra? Por eso el salmista le daba tal importancia. Convierte el alma al testimonio del Señor, es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Yo encuentro en la palabra de Dios a un Dios lleno de atributos. Pero esos atributos no son para darme miedo y estar escondido delante de Él, sino al contrario, para darme la seguridad que Él nunca tentará en contra de aquello que Él ha dicho. ¿Sí? Dios es su amor, y en su amor como hijo de Él a través de Jesucristo soy amado, hermanos. Y sí es cierto, a veces fallamos, pecamos, nos equivocamos, pero cuando venimos a Él, maravilloso, tú no recibes rechazo, recibes amor y recibes perdón. Hay disciplina, es cierto, pero en amor total. Ve cómo cambian las cosas, que el ser más despreciable en este universo puede venir delante de Dios a través de Cristo y recibir el perdón, recibir el amor, recibir el consuelo, recibir la aceptación. Y cuando Dios acepta a un individuo, ¿qué importa que los demás lo rechacen? ¿Qué otra cosa puede tener valor si el mismo Dios te acepta como su hijo, como su pertenencia, como parte de Él mismo? ¿Sí? Señor es puro en ello, y debemos de entender, hermanos, la fidelidad de Dios es para siempre. Él jamás nos abandona. Él jamás atentará en contra de nosotros, a menos que estemos en el otro lado. ¿Sí? La palabra de Dios que dice que para los hijos de Dios todas las cosas, aun cuando son difíciles, y qué extraordinario tenía si Dios solamente controlara las cosas buenas que nos pasan. También de aquellas cosas difíciles o que nosotros consideramos como malas, Él tiene el control de todas ellas. No hay nada que se le pase a Dios desapercibido, se le salga de la manga, como el dicho que usamos. No, Dios tiene en control todo lo que acontece en nuestras vidas, pero esas cosas nos llevan o a depender de Dios y a confiar en Él, o a darle la espalda. De ti y de mí depende qué tanto conocemos a Dios y su ley para esforzarnos a caminar y vivir en esos principios y en esos mandamientos. Tú y yo somos los responsables de vivir de esta manera, ¿sí? Tener temor al Señor nos librará de andar en lugares donde no debemos de andar. Y no te hablo que vayas a convivios con tu familia, no estoy censurando eso. El problema es cuando vas a los convivios y de tu familia y participas de las cosas que ellos participan. Ese es el problema. Muchas veces he sido invitado, muchas veces he ido con ellos.
Y he estado un tiempo con ellos, les he mostrado que Dios me salvó de la vida pasada, pero que no vivo en esa vida pasada, no necesito esa vida pasada. Y puedo ver qué hiciste, qué ha pasado en ti, qué te sucedió, que ya no eres el mismo. Claro, el Señor Jesucristo vive en mi vida y ahora soy una nueva persona, nueva criatura. Puedo estar contigo, pero no participar contigo. Es lo que hace la Escritura, es lo que hace el poder de Dios en nuestra vida. Cambia, hermanos. Si no, ¿quién le va a hablar a tus seres queridos que no conocen al Señor? A veces cometemos el error y sí está bien marcar nuestra distancia con ellos. Hay tiempo donde si solamente te juntabas para emborracharte y hacer cosas indebidas, yo creo que es tiempo de poner un alto. Pero ¿quién les va a hablar del testimonio también? Si no vives una vida plena, pues ni vayas. Pero si hay una vida congruente con lo que dice creer, puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y a través de tu vida ellos conocerán quién es Dios. Sigamos adelante porque se nos va el tiempo. Dice el 10, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulce más que la miel que la destila del panal. Aún el metal más preciado que la gente codicia y busca, aquellos que están sin Cristo. Nuestra conquista empezó por hombres codiciosos que pensaron que nuestro país estaba lleno de oro, y sí es cierto, pero para nuestros habitantes ellos decían que era metal, no tenía valor. Para ellos lo que cultivaban era valioso. Y por eso fue invadido nuestro país y gracias a ellos llegó el evangelio, gloria a Dios también por ellos, ¿no? Pero cada una de las cosas que acontecen a través de la historia tienen un porqué y un propósito de parte de Dios, aunque no lo entendamos. Pero el oro, ¿de qué nos sirve? Si lo tienes guardado, vale, pero es una riqueza temporal, ¿sí? No es permanente. Cuando te mueras no te lo van a llevar, no te lo van a poner, te lo aseguro. Ninguna de tus riquezas de las que hayas acumulado se va a ir contigo el día que mueras. Dice la Escritura que desnudos venimos, dice Job, desnudos nos vamos. No trajimos nada y nada nos llevamos. Y sí, tiene valor, va a precio. A aquellos que les gustan las joyas, se ven bonitos en sus cuellos, en sus manos. Pero solo es eso. Es oro, es un metal al cual el ser humano les ha dado un valor por el cual produce tanta codicia. Pero Dios dice el salmista aquí, deseables como el oro debiera ser la palabra de Dios, los mandamientos del Señor para nuestras vidas. Así como el impío o aquellos codiciosos anhelan el oro para sus vidas, nosotros debiéramos anhelar la palabra de Dios. Dicen que los judíos, cuando sus hijos empezaban a percibir los sabores, los olores, la manera de instruirlos y de enseñarles el valor de la ley de Dios, era que le leían la palabra de Dios, leían con ellos y luego les daban a probar miel y les hacían entender que la palabra de Dios era más dulce que lo que les daban a probar. Para los judíos la palabra de Dios es algo extraordinario, de respeto, hermanos. No la leen como tú y yo muchas veces. No, para ellos tiene un valor extraordinario, puesto que el salmista lo expresa de esta manera. Deseable más que el oro y dulce más que la miel. Pero para ello hay que mirarla a través de Jesucristo. Para un impío, cuando lee la Escritura, es como leer correspondencia ajena, no le entiende nada, no comprende nada. Y me temo que muchos de nosotros muchas veces así estamos en nuestra casa, no le entendemos nada. Lo usamos como pastillas para el insomnio. No tengo sueño, voy a leer la Escritura para que me den ganas de dormir. Es importante, hermanos, que entendamos la validez, el valor invaluable que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. De ella emana la sabiduría que tú y yo necesitamos cada día para vivir en lo cotidiano. Nos enseña a tratar a los demás, a responder a los demás, a mirar a los demás, como el Señor nos dice que le miremos. No vanagloriosos, no hinchados de orgullo, sino al contrario, mirando a los demás con respeto, no teniendo más alto concepto de mí que de ellos, tratando a los demás como quiero ser tratado, vivir la vida como Dios demanda en su palabra, no llena de reglas, no llena de legalismo, no, una vida plena. No importa tu estado civil, si eres soltero y vives amargado, cuando te cases vas a ser amargado. Hay muchos que llegaron así, los veo, no es cierto, Pero la palabra de Dios da vida a nuestras vidas, hermanos. Es el sazón, es el sabor que nuestra vida debe tomar. En base a la palabra de Dios es como tú y yo debemos conducirnos.
que rige tu vida, que es la que marca tus principios, que es la que determina tus valores. ¿Qué cosa es aquello? Los valores sociales cambian. Y podemos ver en la política, en la policía, estamos llenos de gente corrupta que crea algo pero no vive, no lo practica. Pero tú y yo no podemos vivir de esta manera. Los valores que Dios ha establecido son para aplicarlos a nuestras vidas. ¿Sí? Y es lo mismo para todos, con la misma medida, dice la Escritura, que medimos, vamos a ser medidos. Es lo mismo, lo que yo quiero para mí, debo desearlo para otro, es así nada más. Cuando tú oras por tu hermano, y el pastor hablaba de envidias hace rato, y es triste que a veces entre nosotros como hermanos hay, pero es por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Dios nos ha dado todo, nos ha bendecido abundantemente, y dice Romanos, si nos ha dado a su propio Hijo, ¿cuánto más aquellas cosas que necesitamos para la vida? Pero muchas veces ese velo en nuestros ojos permanece y no nos deja mirar más allá, sino que solamente vemos lo que está delante y nos afanamos por lo que no tenemos, dejando de ver las bendiciones que hemos recibido. Y de ahí una vida infeliz, una vida incompleta, una vida desesperada, basada o confiada en cosas terrenales, en cosas ordinarias. Trabajamos tanto como jefes de familia muchas veces. El trabajo no se acaba, sigue habiendo necesidad siempre. El problema es que lo hacemos en nuestras fuerzas. No le dejamos a Dios que obre en nuestras vidas, que tome el control de ellas. Y se lo digo por experiencia propia, no quiero que lo veas como soberbia, pero he aprendido a confiar en Dios. Mi trabajo no es mi motivación de vida. Voy a trabajar, tengo que trabajar, soy padre de familia, tengo que ser responsable. Pero aprendí a dejar de ser esclavo del trabajo. Y a veces he considerado que un tiempo en la familia es más valioso que 1,000 pesos más. ¿Sí? Porque a esos 1,000 pesos le quitas un peso y tiene 999 y en un abrir y cerrar de ojos ya no sabes dónde se fueron. Cuando bendecimos a otros, cuando invertimos en el reino de Dios, hace eco, hermano. Peso. Motiva, anima. ¿Sí? La vida es más que hacer o decir. Y una de las cosas horribles, dice el apóstol Pedro, es vivir la vida sin sentido. Pero es porque se pierde la mirada de aquel que lo controla y lo gobierna todo. La palabra de Dios debiera ser fuente de vida en nuestras vidas. Tiene tantas cosas maravillosas, tiene tanto. Tiene el todo de lo que tú y yo necesitamos. Y a través de ella conocemos a nuestro Señor y Salvador, que es la fuente que necesitamos todos para perseverar, para crecer, para madurar. Dice el 11, tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Fíjate lo maravilloso. A través de la palabra de Dios conocimos que éramos enemigos de Dios. Dios nos habló, Dios nos dio los medios para que nos reconciliáramos con Él. Para que otra vez tú y yo no fuésemos rechazados y pudiéramos acercarnos al lugar santo. En el Antiguo Testamento solamente el sacerdote tenía el privilegio, el honor de entrar una vez al año al lugar santísimo. Tú y yo no tenemos el acceso abierto todos los días. Y a menos que tú no quieras o yo no quiera, no puedes entrar a la presencia de Dios. Pero el velo ha sido rasgado. Cristo es el medio para que tú y yo podamos venir sin intermediarios. Ya no necesitas ir a otro hombre como en el Antiguo Testamento, ir al sacerdote para que él expiara al sacrificar el animalito tus pecados. No, y tú tienes la libertad de venir al Padre, y no solo de decirle tu necesidad y tu dolencia, sino también de reconocerle, de alabarle, de platicar con Él, de escuchar su voz. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, mi hermana, que escuchaste la voz de Dios estando en su presencia ahí? Mirándote tal cual eres, con todos tus defectos, con todas tus carencias, mas sin embargo cerca de ese Dios que es sobrenatural, que es maravilloso, y a pesar de tus carencias no te rechaza. No te preocupes, te dice, anímate, yo estoy contigo.
Yo no te abandono, yo no fallo, yo soy fiel. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos a ese Dios hablar a nuestro corazón y alentarnos una vez más después que los demás nos han traicionado, nos han fallado? Ve cuán maravilloso es, ve cuán precioso es. Líbrame de los pecados. ¿Quién puede entender sino Dios? Jesús fue probado en todo, al igual que nosotros. Ve los evangelios, dice que cuando empezó su ministerio el diablo vino, y muchas veces a ti y a mí no nos tienta de esa manera. Dice que el diablo vino y directamente los ataques con él. Si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate total. Dice que a sus ángeles ha mandado acerca de ti. Si eres hijo de Dios, una y otra vez. Mas Jesús, ¿con qué lo reprendió? Con la palabra de Dios. Si pudiéramos entender el poder, la autoridad que existe en la palabra de Dios para nosotros como hijos de Dios, hermanos, no viviríamos muchas veces en la manera o el estilo de vida que vivimos. Muchas veces vivimos contrario a lo que la Escritura dice. Seguimos teniendo incredulidad, seguimos siendo mal hablados, todavía con adicciones en nuestras vidas, con pecados en nuestras vidas. Seguimos siendo ásperos aquellos que somos maridos, aquellas que son esposas. Dice que el Señor no respondía maldición por maldición, ni mal por mal, al contrario, agachaba la cabeza siempre. Ve el carácter de Jesús, ve su actitud, ve su misericordia, su compasión. La semana pasada hablamos acerca de esta mujer enferma de flujo de sangre, y a pesar de que no le he permitido acercarse en su impureza, vino y toca. ¿Y qué dice el Señor? No solo obtiene su sanidad física, sino la sanidad de su alma, el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Maravilloso es Dios, hermano, hermana. Nuestros pecados solos nos separan y Dios lo conoce perfectamente. De ellos no podemos esconder. Delante de Él nuestra vida es un libro abierto que Él puede leer en totalidad. Pero es necesario que reconozcamos que somos faltos delante de Él y poder traer nuestra causa delante de Él para ser absueltos y limpiados una vez más y restablecernos a la comunión con Él. Él nos exhorta, Él nos anima, Él nos redarguye, pero no lo hace para que seamos rebeldes o un reproche, sino al contrario, para volver otra vez a restaurar la comunión que perdemos cuando pecamos. La soberbia, la arrogancia, la ira y todas esas cosas van desapareciendo conforme al conocimiento y al sometimiento a la palabra de Dios. El pecado ya no se enseñorea de mí, ya el mal carácter no nos controla. Eso debiera pasar en nuestras vidas. Deberíamos dejarlo de ser lo que éramos sin Cristo y adaptarnos, o más bien tomar la nueva vida en Cristo para vivir de una manera diferente. Y sobre todo, mira lo que dice el 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. La confianza, la roca alude a confianza, esperanza, hermano. Es algo inamovible, es algo que permanece para siempre, ¿sí? Y sobre todo saber que cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, el Señor nos limpia y nos purifica a través de los principios que practicamos y vivimos. Y entonces nuestra oración, nuestra meditación sube delante de Dios y como ofrenda en olor grato es aceptada. No pretendamos venir delante de Dios y ponerle nuestra causa en el coraje. No intentes perdonar a quien te pide disculpas con el ceño fruncido. Sería imposible dar un perdón enojado. Sería imposible dar amor con rechazo. ¿Ve? Y muchas veces nuestra vida está llena de estas cosas. ¿Por qué? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Dice el Señor que los corazones contritos y humillados Él no los desprecia. Y si algo, ¿qué pido el Señor de ti? Dice que hagas justicia, ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y al estar allí en humillación, en postura de siervo, yo creo que no hay cosa más gloriosa. Imagínate estar del todopoderoso, del omnipotente Dios a sus pies, rendido, recibiendo la bendición directa de parte de Él, siendo tocado por el mismo Dios. ¿Qué cosa más gloriosa y más maravillosa puede haber? Por ello, muchas veces hoy somos personas que
necesitamos cada día la aprobación de los demás para hacer lo que realizamos. Nuestros ministerios dependen de lo que los otros dicen, de estar o no están de acuerdo, y no de lo que nosotros le damos al Señor. Pastor motivaba y animaba ahora que nos involucremos en la obra del Señor. Tal vez no todos pueden predicar. Yo creo sinceramente que es gracia de Dios para poder predicar. Es un don que nos paremos en el púlpito, no es obra de nosotros. No todos a lo mejor tenemos la habilidad de limpiar también cada rinconcito, tener detalles para dejar, pero sí podemos agarrar una escoba, sí podemos agarrar una franela, sí podemos tomar una silla, sí podemos hacer algo en favor de la obra del Señor. Ayer fui joven, y no le digo mi edad porque van a decir que bárbaro, pero no tengo las mismas fuerzas que tenía ayer. Y jóvenes, no pierdan su tiempo. Mañana dirán, ¿por qué no? ¿Por qué no pude dar más al Señor? Hoy tienes todo para dar. No necesitas un marido, no necesitas un trabajo, no necesitas una carrera. Son necesarias, sí es cierto, hacen falta. Pero no hay cosa más satisfactoria, más que llene más tu vida que servir a tu Dios. Y Él traerá lo que necesitas a tu vida. Él dará lo que necesitas. Y te lo digo por experiencia. Cuando tú buscamos las cosas de Dios como prioridad, Dios añade bendición a nuestras vidas. Y no es una bendición mezquina. No te hace falta, al contrario. Te das cuenta que estás lleno en Dios. Aun cuando te hacen falta muchas cosas, tú puedes tener contentamiento. Tú puedes estar completo en la presencia de Dios. Conozcamos, hermanos, y vuelvo otra vez, muchas veces se nos ha incitado, se nos ha animado a que leamos la palabra de Dios, que no le restemos el valor que tiene. Meditemos. Algunos de ustedes tienen llamados, pero sabe, se ha ido, se ha perdido por falta del compromiso, de la entrega, de la rendición. Algunos de ustedes son pastores, misioneros, no sé qué el Señor te haya llamado a hacer. Y no es porque estudias en un colegio bíblico, te estás preparando, no. El llamado lo da Dios, definitivamente. Las herramientas que te provee la preparación son otra cosa, pero el llamado viene de Dios. Y seas jovencita, seas mujer, tú estás llamada a cumplir un propósito en la vida. Te cases o no te cases, triunfes en la vida secular o en la vida académica o no, tu propósito Dios te lo ha dado y nadie te lo puede quitar. Conócelo a través de la palabra de Dios, conócelo a través de la comunión con Dios. Busquemos al Señor hoy que estamos vivos, que tenemos la oportunidad, porque mañana vendrán días, dice el proverbista, no tengo en ellos contentamiento. Pero como hijos de Dios necesitaríamos no entender el evangelio para vivir derrotados, para vivir en el fracaso. No importa la edad que tengas, Dios debe ser suficiente para nuestras vidas. La palabra de Dios es un fiel y vivo testimonio de la realidad, de la verdad de ese Dios en el cual tú y yo creemos. Seríamos locos si esta palabra no tuviera relevancia en nuestras vidas. Seríamos tontos como lo somos para la sociedad si no aplicáramos los valores y principios que en ella encontramos. Yo te animo esta tarde, reflexiona, toma tiempo, todavía estamos a tiempo, no te preocupes si ya te quieres ir, toma un tiempo con el Señor. Y con tus palabras, no te puedo dirigir, no puedo entrar en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, pero sí te puedo decir algo. Dios conoce lo más íntimo de tu corazón y cuando tú lo abres, Él escucha. Señor, no hay deseo de leer tu palabra, no hay intención de conocerla, pero he conocido que eres mi Dios y que en ella hay fuente de vida, la cual a través de ella te conozco. Dame ese deseo, ayúdame a entenderla, no leerla como cosa indiferente, sino como algo de valor, de precio. A tenerle estima todos los días y cada día, y cada noche antes de ir a cama yo pueda meditar, aunque sea en un versículo de tu palabra, y pueda encontrar respuesta a lo que mi corazón anhela y desea, bajo tu dirección y tu voluntad, no a lo que yo quiero, sino a lo que tú me demandas, a lo que tú me pides. Yo te animo, hermano, busquemos al Señor, es tiempo.
Yo creo que es tiempo de que nuestra iglesia crezca, madure. No te hablo de tamaño, ¿no? ¿De qué sirve lleno? Pero si seguimos igual, que tú y yo aprendamos a aborrecer el pecado, aprendamos a amar la obra del Señor, aprendamos a comprometernos y a vivir en los principios, a esforzarnos, porque la santidad no llega de la noche a la mañana, no es místico, hermano. Para lograr santidad hay que pelear, hay que morir a las cosas que nos atraen, que de antemano sabemos que no agradan a Dios. La vida cristiana es un constante luchar todos los días, morir a ti mismo, negarte a ti mismo, rechazar aquellas cosas que no son de bendición, que no traen crecimiento a tu vida, para alcanzar el propósito y llamado de Dios de nuestras vidas, para agradar a aquel que nos tomó como servidores, para hacer como ofrendas de olor grato ante su fragancia. Y recurro al Antiguo Testamento. Los animales imperfectos eran desechados, aquellos que estaban cojos, ciegos, maltratados, no eran aceptables. Y lo que Dios veía era la intención del corazón de aquel que lo ofrecía. Y dice que cuando ese animal era quemado en el holocausto, en el altar, ese humo subía y era olor fragante, aceptable al Señor. Así sea nuestra conducta y nuestra manera de vivir, nuestras oraciones delante de Dios, como olor fragante, aceptable. Tome su lugar, busque un lugar y ore. Pídale al Señor, hable con Dios esta tarde y dígale: Señor, obra en mí, ayúdame a morir a lo que me está haciendo daño, ayúdame a dejar de practicar aquellas cosas que no te agradan. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias esta tarde. Señor, pido perdón por mis pecados delante de ti. Y si bien, Señor, tal vez no le he tomado el valor y el